Muy bien, le he titulado a esta enseñanza El escudo de la fe. Gracias. El escudo de la fe. Todos sabemos, hermanos, que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino que nuestra lucha es espiritual, es frente a, dice la Biblia, frente a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Así que el caminar del creyente, el caminar del Hijo de Dios es una lucha, ¿sí? Muchas veces decimos, ¿cómo estamos? Aquí estamos en la lucha, decimos, ¿no? Porque estamos en esa lucha que es espiritual, ¿no? Y yo quisiera hablarte de algo. El Señor me estuvo ministrando esta semana justamente acerca del escudo de la fe, y por eso quiero compartirte esta palabra esta tarde. Por ejemplo, el apóstol Pablo, allí en Efesios, él justamente habla de la armadura con la cual tenemos que vestirnos todos aquellos que somos creyentes, todos aquellos que somos hijos de Dios. Y ahí en ese pasaje de la Escritura el Señor relata los distintos elementos que tiene la armadura de un soldado, por ejemplo, un soldado romano de aquella época. Pero yo quisiera centrarme en una de las armas, por decirlo así, que tiene esta armadura. Otro día sería bueno poder analizar bien todas las partes que tiene la armadura que habla aquí el apóstol Pablo en Efesios. Pero hoy yo quisiera centrarme justamente en lo que es el escudo, que se llama el escudo de la fe. Fijaos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 16, dice aquí el apóstol Pablo, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí en este versículo ahí está encerrada una riqueza tremenda que yo quisiera que me acompañes a verlo, ¿no? Como decíamos, vivimos en una constante batalla espiritual. El enemigo no descansa, constantemente él está lanzando pensamientos de dudas, de miedo, tentación, desánimo. Pero Pablo nos recuerda que el Señor no nos ha dejado indefensos, sino por el contrario, el Señor nos ha dejado armas que son poderosas. Y una de ellas, dice la Biblia aquí, como hemos leído, es el escudo de la fe que nos protege de los ataques más feroces del maligno. La fe, por ejemplo, no evita la guerra, pero nos hace vencedores en medio de ella. Vamos a ver un poco el significado del escudo, para que un poquito podamos hacernos la idea de cómo era ese escudo del soldado romano de aquella época. Este escudo era un escudo grande que cubría casi todo el cuerpo y estaba hecho de madera y estaba forrado con un cuero que estaba mojado y que justamente era para apagar esos dardos de fuego, porque en aquel tiempo se lanzaban unas flechas que tenían en la punta, llevaban fuego, y el motivo era justamente producir incendios, ¿no? O sea, que tiraban esas flechas encendidas y bueno, y hacían un daño tremendo. Pero el escudo que aquí el apóstol Pablo nos habla, dice: el escudo de la fe es un escudo que está forrado de cuero
mojado, y con ese escudo dice que apagaban esos dardos de fuego del maligno. Y así es nuestra fe. Nuestra fe nos cubre completamente, nos protege del fuego del enemigo, nos mantiene firmes aunque el ataque sea intenso. Allí en Hebreos 11:1 dice lo que ya todos sabemos, ¿verdad? La definición de la fe. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no es sentir, es confiar. No es mirar la circunstancia, es mirar a Dios que las gobierna. Amén. Gracias por vuestro entusiasmo. Vamos a ver un poquito, vamos a analizar esto de los dardos de fuego del maligno. El enemigo usa dardos espirituales para dañar al creyente. Ahora, cuando vayamos mencionándolo, yo sé que tú te vas a poder identificar con muchos de esos dardos que a veces el enemigo te lanza, ¿no? A ver cómo actuamos frente a esos dardos que el enemigo nos lanza. En primer lugar, podemos hablar del dardo. Hay un dardo que es el dardo de la duda, ¿sí? A veces nos preguntamos, ¿será cierto que Dios nos ama? Yo creo que la duda es uno de los elementos que más bloquea la fe. La duda es la que no nos deja muchas veces creer. En la Biblia, cada vez que se habla de algún desafío de fe, se nos advierte acerca de la duda. Dice allí en San Marcos capítulo 11, versículo 23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, el Señor está aquí hablando de la fe, ¿no? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Bueno, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, ¿sí? O sea, que la condición para que se realice el milagro más extraordinario es no dudar. La duda apaga cualquier iniciativa de fe. Por eso yo quiero animarte a que tú te levantes contra la duda, que le hagas guerra a la duda, porque la duda siempre está para apagarte la fe. Ese es un dardo de fuego del enemigo que siempre nos lanza el enemigo para que nosotros estemos dudando, y a veces estamos llenos de duda. Por eso muchas veces vivimos una vida de derrota y no vivimos una vida de victoria espiritualmente hablando. El segundo dardo que te quiero comentar, vamos a ver 4 dardos, puede haber muchos más por supuesto, pero el segundo dardo es el dardo del temor, el miedo. ¿Cuántas veces te preguntaste, ¿será que voy a poder salir de esta? ¿Voy a poder salir de este problema? ¿Voy a poder salir de esta situación difícil en la cual estoy? Ese temor, ¿no? Y justamente eso me hace pensar en la experiencia que tuvo Pedro, ¿no? Recordad que cuando el Señor se había quedado en un determinado momento, se había quedado orando, y los discípulos dicen que fueron ellos en la barca allí en el mar, y en el mar justamente empezó a levantarse un viento fuerte, una tormenta, y bueno, donde iban los discípulos, el barquito empezó a sacudirse por todos lados, y dice que el Señor vino caminando sobre las aguas. Y claro, Pedro, cuando lo vio al Señor caminar sobre las aguas, bueno, un poco dudaban de que era el Señor, porque dice que se había hecho de noche. Entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú realmente,
Di que yo también camine sobre las aguas. Era arriesgado Pedro, ¿no? Di que yo también camine sobre las aguas. Y sabes, yo veo como que este arrojo de Pedro le gustó al Señor. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? La palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que Dios se agrada cuando nosotros tenemos fe. Es más, hay muchas cosas que a veces Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y a veces no lo puede hacer porque nosotros no le damos lugar a la fe. A veces estamos llenos de temores, ¿no? Pero aquí en el caso de Pedro, al Señor me parece a mí como que le encantó el arrojo de Pedro, que dijo, Señor, si eres tú, di que yo también pueda caminar sobre las aguas. Y el Señor dijo, bueno, venga, vale, lánzate, camina. ¿Y qué hizo Pedro? Y Pedro se lanzó y se produjo el milagro. Empezó a caminar sobre las aguas. Pero lo mejor que va caminando sobre las aguas, de golpe Pedro empieza a mirar, empieza a mirar para los costados, a ver la tormenta y dice, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? ¿Sí? Y dice que tuvo, ¿qué tuvo? Temor. Dice que tuvo temor, y como tuvo temor, entonces ahí dice que se empezó a hundir. Y empezó a clamar, Señor, sálvame. Y dice que el Señor va y lo rescata y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que aquí vemos que se presentan estos dos dardos. Se presenta, por un lado, la duda y el temor. La duda y el temor. Cuidado con la duda y cuidado con el miedo. Esos son dos dardos que siempre el enemigo nos está lanzando, y nosotros tenemos que usar el escudo de la fe para protegernos. Amén. Otro dardo, el tercer dardo, que es el dardo de la tentación. A veces somos tentados a muchas cosas, ¿sí? A veces pensamos, bueno, si hago esto, nadie me va a ver. Seguramente que nadie se dará cuenta, y un poco es lo que le sucedió a Adán y Eva, ¿no? Cuando estaban allí en el paraíso, en el Edén, ellos fueron tentados allí por la serpiente que estaba ahí, por decirlo de alguna manera, encarnada, que el diablo estaba encarnado allí en esa serpiente allí en el Edén. Y entonces, por eso para nosotros ser guardados de la tentación, hay un pasaje muy especial que le dijo el Señor a los discípulos ahí en San Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Por eso el Señor nos llama a que estemos constantemente velando y orando para que no seamos, mejor dicho, quizá vamos a ser tentados, pero para que no caigamos en la tentación. Y el cuarto dardo es los dardos de acusación. ¿Cuántas veces nos sentimos acusados por el enemigo? Ninguno de nosotros somos perfectos y muchas veces fallamos, ¿verdad? ¿Cuántos fallan aquí? Yo creo que casi todos, ¿no? Fallamos, y a veces cuando fallamos nos sentimos condenados, nos sentimos como que el enemigo nos acusa. Dice la Biblia que Satanás es el acusador de los hermanos. Él permanentemente nos está acusando delante del Señor, y también nos acusa a nosotros cuando hacemos alguna cosa que quizás no está bien, ¿no? Entonces el enemigo nos acusa, y de esa manera es como que nos pone un palo en la rueda, un palo en el camino que no nos deja avanzar. Así que, hermanos, sobrepongámonos a toda acusación del diablo. Aleluya, toma el escudo de la fe y no permitas que este dardo te haga daño. Estos dardos buscan encender el corazón con miedo, con culpa o con incredulidad.
Pero ¿sabes una cosa? Cuando levantamos el escudo de la fe, el fuego se apaga. Aleluya. Amén. La fe convierte cada dardo en cenizas antes de que toque tu alma. Aleluya. Vamos a ver cómo levantar el escudo de la fe. En primer lugar, creyendo la palabra por encima de lo visible, por encima de lo que vemos. Dice la Biblia allí en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, por eso qué importante es que estemos aferrados a la palabra de Dios. Esta es la que nos hace tener el escudo justamente en su posición correcta, ¿sí? Para poder parar esos dardos del enemigo. Es muy importante, queridos hermanos, el lugar que nosotros le damos a la palabra de Dios en nuestra vida. Segundo lugar, estamos viendo cómo levantar ese escudo, el escudo de la fe, declarando las promesas en medio de las batallas. ¿Sabes una cosa? La fe se expresa con la boca y se afirma en el corazón. Justamente cuando nosotros alabamos, hacemos esto. Vosotros me habéis escuchado muchas veces definir lo que es la alabanza, ¿no? Yo muchas veces digo que la alabanza, por ejemplo, un cántico, para que se transforme en alabanza, a ese cántico le tengo que poner fe. La ecuación cántico más alabanza es igual, mejor dicho, cántico más fe es igual a alabanza, ¿sí? O sea, mi cántico se transforma en alabanza cuando yo le pongo el ingrediente de la fe. Y podemos ver que la palabra de Dios dice que Abraham se fortalecía en la fe dando gloria a Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros declaremos las promesas del Señor en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas. Y la mejor manera de poder declarar las promesas del Señor es alabando al Señor. Lo vemos también en el caso, un caso muy curioso, es el caso de Pablo y Silas cuando estaban allí en la cárcel de Filipos. Ellos habían sido golpeados, los habían dejado allí casi medio muertos, lo metieron dentro de la prisión. Y la verdad que ellos allí, estando en esa situación, se pusieron a alabar al Señor, se pusieron a proclamar el nombre del Señor. Me imagino que ellos a través de sus cánticos estaban poniendo delante del Señor las promesas de Él, y la verdad que el Señor allí abrió los cielos, envió su bendición, hubo un terremoto, ellos fueron ahí liberados de la cárcel y pudieron ver allí la manifestación de la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos se animaron a declarar las promesas de Dios en medio de sus batallas. Por eso yo te quiero animar, querido hermano, también cuando tú estés pasando por algunos problemas, por algunas dificultades, proclama y declara las promesas del Señor. Es muy importante que tú le alabes al Señor. A veces no esperes venir a la iglesia para alabarle. A veces pensamos que solo podemos alabar al Señor cuando venimos a las reuniones, cuando estamos en el culto. Pero no, el Señor quiere que tú también le alabes en tu casa. Que tú le alabes cuando vas por allí caminando. O que le alabes en tus tiempos de oración. A mí me gusta mucho que a veces yo hago mis caminatas de oración y salgo a caminar un poco por el campo y que allí no me ve nadie, ¿no? Entonces ahí muchas veces me pongo a cantar y la verdad que siento cómo el Señor se produce en mi corazón esa libertad, porque hermanos, cuando nosotros proclamamos y declaramos la palabra y las promesas del Señor, el Señor también nos bendice en medio de nuestras batallas. Es como estar levantando ese escudo de la fe, poniéndolo allí bien en alto.
Tercer lugar, recordando las victorias pasadas. Si Dios fue fiel antes, también lo va a hacer hoy. Si Dios fue fiel ayer, hoy también lo será y lo va a hacer mañana, ¿verdad? Yo creo que la fe es progresiva. Una victoria te abre las puertas a otras. Por ejemplo, recordad cuando David, él quería enfrentar al gigante Goliat y se presentó delante de Saúl. El argumento que usó David, ¿cuál fue el argumento que él usó? Él le cuenta al rey Saúl, le dice: tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, y muchas veces tu siervo tuvo que pasar por muchos problemas. A veces venía un león y tu siervo peleaba contra el león y Dios me daba la victoria. Otras veces peleé contra el oso y también me dio la victoria. Por eso el Dios que me libró del león y que me libró del oso también me va a librar de ese gigante incircunciso. Amén. Entonces vemos la fe progresiva. Si él tuvo la fe para vencer al león, le ayudó a tener la fe para vencer al oso y después le ayudó para vencer al gigante. Así también es nuestra vida, queridos hermanos. Tengamos en cuenta las bendiciones, tengamos en cuenta las victorias, tengamos en cuenta las cosas que el Señor nos ha permitido vivir, para que así nos podamos proyectar hacia adelante y podamos seguir avanzando en la fe. Aleluya. Hay una canción que dice que tenemos que vivir de fe en fe. Y si vivimos de fe en fe, vamos a vivir de gloria en gloria. Aleluya. Amén. Dile a tu hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Cuarto, permaneciendo en comunión con Dios. Hermanos, la fe también se alimenta en la presencia del Señor. La fe no solamente cree en Dios, sino que le cree a Dios. Aleluya. En esta vida, hermanos, no podemos evitar los ataques del enemigo, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder. El enemigo dispara con fuego, pero nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Si nos dispara con fuego, ¿qué tenemos? Tenemos el escudo de la fe. Aleluya. Tenemos el escudo de la fe con los cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Aleluya. Cuando el diablo te diga no puedes, aleluya, así es. Ahí lo declaras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Cuando diga estás solo, recuerda: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. ¿Te animas a decirle a tu hermano: el Señor está conmigo como poderoso gigante? ¿Lo puedes creer? Vamos, dile, cambia esa cara de incrédulo. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Por eso voy a enfrentar lo que haga falta. Amén. Aleluya. Hermanos, y la fe no apaga el fuego del enemigo con agua, sino lo apaga con confianza. Aleluya. Queridos hermanos, el Señor nos está llamando a vivir una vida de fe. Y por eso el Señor quiere petrecharnos bien con ese escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Aleluya. Esta semana justamente estábamos hablando en la enseñanza del jueves. Decíamos que justamente las armas de nuestras milicias, si nosotros estudiamos un poco toda la armadura de Dios que encontramos allí en Efesios, vemos que las armas de nuestras milicias son
armas defensivas. Son armas defensivas. Entonces alguno dirá, bueno, si son armas defensivas, entonces no tenemos que avanzar. No. Al contrario, el Señor nos llama a que avancemos, y cuando nosotros avanzamos, el enemigo nos ataca y nosotros nos defendemos. Aleluya. Amén. Seguimos avanzando y nos defendemos, y de esa manera podemos seguir avanzando. Aleluya. Y ahí nos convertimos, hermanos, en Jesucristo. Nos convertimos en más que vencedores. Si tenemos nuestra fe y nuestra confianza puesta en Jesucristo, seremos más que vencedores. Yo creo, hermanos, que estamos entrando en tiempos muy especiales, donde, hermanos, tenemos que aferrarnos como nunca, aferrarnos del Señor y poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por eso entiendo que el Señor en esta tarde nos está hablando justamente de esta arma, el escudo de la fe, que lo podamos tener presente en nuestra vida para poder apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera, hermano, orar por vosotros, orar por la iglesia. Hoy ha sido una palabra cortita, pero ahí que te la lleves en tu corazón, y que de verdad la puedas vivir, hermanos, porque a veces escuchamos tantas cosas y después nos cuesta aplicar la palabra. Pero aquí tienes una palabra sencilla para que la puedas vivir, para que la puedas aplicar en tu vida, que puedas vivir esa vida de fe teniendo en alto el escudo de la fe, con el cual puedas estar apagando todos los dardos que vengan del enemigo, y nada ni nadie te pueda frenar en el camino, que podamos seguir avanzando, que podamos seguir hacia adelante. Vamos a ser atacados por el enemigo, pero como tenemos el escudo de la fe, vamos a apagar todos los dardos que el enemigo traiga sobre nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.